Hola con todos, bienvenidos al episodio número 85 de Abramos la Mente. Este episodio es un episodio bastante clínico, bastante psicológico, en el sentido en el que muchas personas no conocen bien qué realmente es la anorexia, cómo realmente se manifiesta la anorexia y creo que la información que está allá afuera es bastante escasa. Entonces decidimos hacer este capítulo con Nao, que es la experta en todo lo que es trastornos alimenticios en Abramos la Mente. Y bueno, les cuento un poco de Nao. Ella va trabajando en Abramos la Mente casi que 4 años. Ya va a cumplir 4 años. Y bueno, es mi mano derecha y siempre que vienen personas con trastornos alimenticios, con cualquier cuestión de problemas con su cuerpo, con su peso, síntomas que tengan que ver con este tema, siempre son tratados por Nao. Entonces es una persona que sabe mucho sobre esto. Así que bienvenida, Nao, a este episodio. Qué gusto tenerte aquí. Cuéntanos primero un poco sobre tu experiencia con todo lo que es trastornos alimenticios y luego nos vamos por la información específica de eso. Gracias por la invitación. Qué lindo tener este espacio para compartir con todos un poco sobre este tema un poco controversial, porque no es algo que se habla mucho y que se vive un montón. Ajá. Bueno, yo tengo ya casi 5 años de experiencia con algunos trastornos alimenticios como anorexia, bulimia, trastorno por atracón, muchas veces solo dismorfias corporales. Trabajo también mucho con temas de cirugías bariátricas, manga gástrica, bypass, balones gástricos, donde también es una población que usualmente tiene muchos de estos temas alimenticios y es donde un poco emergió esta experiencia también que he ido como desarrollando. Aparte, en los niños también tuve la oportunidad de trabajar en un trastorno que no se habla mucho, pero es el TERIA, que es justamente como un trastorno alimenticio en niños bastante complejo, porque es bastante normalizado, que en algún otro podcast, y tal vez lo mencioné un poquito aquí, porque tiene que ver un poco con la anorexia. Me parece que es uno de los trastornos como más vividos en los niños y que desembocan muchas veces en una anorexia. Entonces, un poco esos son los trastornos que yo trabajo. También mala relación con la comida antes de que sea un trastorno como tal. También es algo que trabajo mucho con mis pacientes. Y bueno, como tú sabes, me gusta mucho el tema integrativo, así que lo trabajamos desde todos los lugares. Chévere. Cuéntanos, Nao, primero, inicialmente, o sea, ¿qué sí es la anorexia? Y después vamos a ver qué no es la anorexia. A ver, la anorexia es un trastorno alimenticio tipificado, por decirlo así, en el DSM. Justamente está caracterizado este trastorno por la restricción extrema de los alimentos, es decir, de la ingesta calórica en las personas, un miedo súper fuerte a subir de peso, o sea, eso es algo que gobierna un poco como las personas que tienen anorexia. Algo muy característico de una anorexia es la distorsión de la imagen corporal, es decir, la dismorfia corporal es muy característica en la anorexia. El perfeccionismo, que muchas veces está muy normalizado como, qué bien, como mi hija o mi hijo es bastante detallista, bastante disciplinado, muy constante. Claro. Es un signo clínico muy importante al momento de hacer un diagnóstico de anorexia. Y pues bueno, más allá de la parte que a mí no me compete mucho, pero también el tema de cómo se ve el cuerpo físicamente. Entonces, generalmente esa delgadez es bastante alarmante, es un cuerpo que llama la atención se observa mucho sus clavículas, el tema de cómo está su piel. Generalmente estas personas tienen lanugo. La pérdida en las mujeres o en adolescentes del tema menstrual es súper importante. Muchas veces se minimiza esto o no se ve. Y es algo que yo en consulta sí lo hago, a pesar de que yo no soy médico como tal. Me parece un síntoma clínico muy importante. Claro. Lanugo, explícales a los oyentes qué es. El lanugo es como una textura en la piel, como pelitos. Como unos pelitos más gruesitos, justamente por el tema de que el cuerpo está perdiendo mucha grasa. Estas personas tienden a tener bastante frío. Entonces el cuerpo genera este lanugo o estos pelitos o una textura un poco más gruesa que abriga el cuerpo. Entonces generalmente salen los brazos, un poquito en el pecho, también un poco a veces en la cara. Las ojeras, muy importantes también. Las personas que tienen anorexia tienen unas ojeras bastante marcadas y peculiares. Generalmente son un poquito más negras o tal vez un poquito moradas, oscuras, que es un síntoma muy importante también en anorexia. Pero justamente estos solo son cosas superficiales, como para hacer un tema de diagnóstico clínico en consulta médica. Y observable también. Y psicológica, pero es justamente una forma compleja de relacionarse con el cuerpo. Justamente la relación con el cuerpo es la más rota, pero la anorexia es un síntoma que hay de algo más que hay atrás, dentro de la parte
interna, pero es una patología además que yo considero que genera mucho sufrimiento en las personas a nivel psicológico. Ajá. Y por ejemplo, creo que muchas personas piensan que la anorexia tiene solo que ver con no quiero comer o yo qué sé, me acuerdo cuando estábamos en el colegio, cuando éramos pequeñas, nos ponían un poco estas publicidades de la anorexia que es que tú te ves gorda en el espejo, o sea, a pesar de que estás flaca y como que creo que hay ciertas distorsiones en lo que las personas que no conocen realmente esta patología ven como anorexia, o sea, como qué cosas tú te has dado cuenta que son creencias medio erróneas de lo que realmente no es una anorexia necesariamente. Es valiosa esta pregunta que me dices, Dani, porque una anorexia no siempre es una dieta extrema, o sea, eso también es importante. Muchas veces pensamos que la anorexia solamente se da en cuerpos delgados. Eso es un mito súper importante a esclarecer, porque una anorexia la puede tener una persona con sobrepeso u obesidad. Ok. Claramente, si tiene todos los síntomas clínicos, más allá del tema de peso, porque justamente como no estás bajo el tema del peso O ideal, IMC, el sí. IMC esperado, como que, no tienes anorexia, pero cumples con todas las características psicológicas para tener una anorexia, como lo que me pasaba mucho en mis pacientes con bariátricas. Podrían tener una anorexia muy clara, pero como eran pacientes bariátricos con sobrepeso y obesidad, entonces no era un trastorno alimenticio. Entonces, justamente se fomenta un poco esto del tema de la delgadez. Pensamos muchas veces que la anorexia no vomita. No, es que como no vomita, entonces... Eso solo es de bulimia. Eso es bulimia, Ajá. o eso tal vez... fue por algo muy circunstancial y no, el vómito también es parte de una anorexia porque es un mecanismo de compensación, es decir, o un mecanismo de control. Justo es como hacer ejercicio, eso también es un criterio clínico muy importante, los mecanismos de compensación o de restricción alimenticia, como el dejar de comer es el protagonista, por decir así, de la anorexia, pero también hacen ejercicio excesivo cuando logran comer cualquier cosita, O vomitar, compensan. laxantes, o sea, ahí tiene un poco en común con la bulimia de la forma en que compensan o tratan de mantener cierto grado de control en cuestión del incremento de peso. Ya. Pero una anorexia sí vomita. O sea, eso es un mito que generalmente en muchas consultas he visto que se les pasa que no puede ser una anorexia, ¿no? Entonces eso es algo muy importante que esclarecer. Claro. Generalmente también estamos asociando mucho la anorexia con el tema de validación, o sea, si estás delgadita, como que está delgadita y eso está bien, entonces no hay que preocuparnos por eso. Entonces, generalmente no siempre aparecen los síntomas físicos desde un inicio. Generalmente los síntomas físicos como la pérdida de periodo menstrual, el anugo que les decía hace un ratito, las ojeras, es cuando estamos hablando de que el cuerpo está llegando a su límite. Pero ya pasó mucho tiempo. Un tiempo importante o realmente la restricción está siendo tan extrema. Sí. Me acuerdo de una paciente adolescente que llegó a mi consulta y había una claridad de que tenía una anorexia, tanto en la parte nutricional que la había evaluado, pero como que ellos no querían ver la anorexia en la parte familiar. Claro. No tenía las características clínicas, físicas, como para decir, está en una anorexia, estaba en un peso saludable, fuera de riesgo, pero botaba a la basura la comida, escondía la comida. Eso es una conducta muy clásica también dentro de una anorexia. Esconder, masticarla y botarla también es otra de las conductas importantes en una anorexia. Entonces, no es un capricho adolescente, tampoco el tema de la anorexia. No es un deseo superficial de verse linda o de encajar, porque claro, la delgadez es como pertenecer y mucho más en una adolescencia. Y también creo que en sociedades como la nuestra, donde la delgadez es bastante como aceptada, gustada, validada, como que sí es tal vez la anorexia como que es hasta cierto punto me sirve como para poder no solo encajar, pero sino también para ser alguien, no sé, como que popular, que le van a aceptar, que le van a querer. O sea, muchas veces escuchamos de eso en consulta con los pacientes. O sea, es que a la final se me fue un poco de las manos, como que empezó como una dieta y después solo se volvió algo adictivo. O sea, como, pero ¿en qué momento o por qué crees tú que hay personas que sí desarrollan anorexia y personas que solo se quedan en la dieta y lograron mantenerse en la dieta? O sea, ¿cuál sería la diferencia un poco ahí? Yo creo que es una pregunta súper grande y depende de muchas cosas, pero para mí es el tema de los recursos que tiene el paciente. Si el paciente tiene un nivel de conciencia emocional, físico, en relación hasta cuándo está siendo sostenible esto, porque generalmente
primero, ¿cuál es el propósito con el que entro a esta dieta? Porque hay muchos pacientes que entran a hacer dieta por diferentes situaciones clínicas médicas. Tengo diabetes, tengo dolor en la rodilla. O sea, generalmente los médicos es como tienes que bajar de peso, como un sinónimo de salud. Estoy de acuerdo hasta un punto, pero también hay que diferenciar hasta dónde puede llegar este paciente, ¿no? Sin hacerse daño. Entonces, si he crecido en un ambiente, para mí algo importantísimo es el ambiente familiar. Creo que es determinante para... es determinante, por eso digo que es muy amplio, pero para mí los recursos del paciente es el ambiente familiar. Si el ambiente familiar tiene gordofobia, aclaro un poco el tema, el término de gordofobia es justamente este rechazo por los cuerpos grandes o por los cuerpos gordos, que justamente esto se plantea mucho de que ser gordo es un insulto o es algo malo o es mal visto, y tal vez justamente por la cultura de la dieta, que es la que también manejamos mucho en idealizar la delgadez como pertenencia, mucho con tema de validación, como también estar dentro del estándar, ¿no? Porque justamente es lo que buscamos nosotros también como seres humanos, la pertenencia. Entonces, esto les da sentido también a los pacientes o a las personas. Entonces, si en mi casa hay el tema de cultura de la dieta, que es justamente esta idealización a la delgadez, a las cositas como, está bien comer poquito, o sea, como este tipo de creencias restrictivas, y pues un término muy amplio, es muy probable que este paciente tienda a caer. Exacto. Pero si es una casa donde realmente hay mucha validación, hay acompañamiento, hay claridad del objetivo. Tal vez esta es una dieta, un plan alimenticio que me va a ayudar para esto, y cuando lo logre voy a ir haciendo, y tal vez no siempre caer en una restricción tan extrema. Si el paciente, por ejemplo, o la persona es demasiado controladora, y hacer una dieta le va a generar una obsesión de ley. Total, o sea, es como darle más leña al fuego de lo que ya tiene en su cabeza. Me parece también determinante mucho qué le rodea. Parte de la familia es como si trabajo en una industria, ¿no es cierto?, donde la delgadez es demasiado importante. Entonces, es un factor. Modelaje, parte médica. Yo creo que hasta las nutricionistas muchas veces pasan por esto. Porque hay mucha expectativa en ellas por estar en este lugar de, me estás diciendo qué comer, me estás acompañando en este proceso, como que ¿cómo me muestras ¿Cómo me muestro en ti? Exacto. En el tema de peluquería, belleza, o sea, tipo de estas cosas que son un poco más enfocadas en el cuerpo y mucho también en la belleza, son como algunos predisponen, ¿no? Sí, yo creo que son factores importantes. Qué fuerte, claro. Sí, entonces creo que esas son algunas de las cosas que podría decir como un poco más generales, que pueden justamente dar a estos pacientes material para que se desarrolle una anorexia. Y si te pones a pensar, o sea, como ya yéndonos un poco más a las causas clínicas, sé que en ningún trastorno uno puede, digamos, como que delimitar específicamente qué causa una bulimia, una anorexia, una depresión. O sea, es totalmente multifactorial. Pero en tu experiencia, en lo que has visto, en lo que has estudiado, o sea, ¿cuáles son las causas que le ponen a uno en riesgo de desarrollar una anorexia? Entiendo que socialmente, digamos, como que la anorexia es difícil también de tratar porque está muy validada, como hablábamos hace un rato. Pero solo como dato para todas las personas, la anorexia es una de las patologías, psicopatologías más difíciles de tratar. Yo diría, de verdad, creo que la más difícil. Sí. O sea, más que consumo de sustancias, más que adicciones. Una bulimia. Exacto, como que siento que tienen muy parecido muchas cosas, pero de lo que nosotros aprendemos en psicoterapia, en psicología, los trastornos alimenticios, sobre todo la anorexia y la bulimia, son las cosas más complejas de tratar por todo lo multifactorial de las causas. Entonces, cuéntanos tú, Nao, un poco de qué ves tú como causas, como qué le predispone a alguien a tener. Ok, para mí, como decía hace un ratito, el tema familiar. O sea, para mí es el top uno, el que encabeza. Para mí es, por eso a mí me gusta trabajar mucho los trastornos alimenticios como tal, pero mucho más una anorexia y una bulimia de forma sistémica. Es decir, es muy poco probable que el paciente se recupere si la dinámica familiar no cambia. Total. Es fundamental. De ahí yo creo que sigue mucho la presión social por la imagen corporal, que es justamente redes sociales, expectativas de belleza, la pertenencia que habíamos hablado, justamente estos nuevos, el tema de los influencers también me parece mucha potencia. Mortal. Porque ahora todos los mensajes que llegan a las personas es a través de ellos. O sea, redes sociales es importantísimo en la vida de ahora.
Y generalmente estas personas pueden ser personas que realmente direccionan a un camino de de salud y de autocuidado, pero hay otras personas que por hacer publicidad a ciertos medicamentos, suplementos, que para bajar de peso, no sé qué, y claro, la forma en que se ven ellos para publicitar este producto es completamente perfecta, o sea, lindo cabello, delgadas y real, correcto. Entonces, justamente creo que se vuelve tan difícil trabajar una anorexia porque el ideal o el estándar que tienen en la mente los pacientes es inalcanzable, es completamente inalcanzable. Justo yo tengo una paciente que hablábamos un poco en la sesión del lunes y ella también es una paciente que maneja muchas redes, es community manager, también es un poco influencer. Y ella me decía, me gusta mostrarme en las redes, pero de una forma natural. Es decir, ella trabaja conmigo en relación a algunos temas alimenticios. No tiene una anorexia como tal, pero tiene algunos temas alimenticios importantes. Y ella manda mensajes mucho desde el aceptar su cuerpo y que acepten su cuerpo de la forma en la que es, porque ha tenido un proceso muy difícil ella en la vida con el tema y ella idealiza mucho la delgadez. Y su cuerpo muchas veces le dice, no, hasta aquí puedes llegar y está bien. Y ha tenido un gran proceso de cambio justamente, pero todavía le cuesta pensar que le cuesta aceptar el cuerpo que tiene. Entonces, por eso los mensajes que mandamos en redes sociales son importantísimos, porque no solamente vemos nosotros como adultos que aún así nos pueden jugar un poco la mente, sino hay niños que usan redes sociales ya, adolescentes que están en redes sociales constantemente. Entonces, por eso hay páginas y yo en consulta siempre les recomiendo. Desde que empecemos consulta, tú tienes que dejar de seguir esas páginas que te dicen consejitos para bajar de peso. Ayuno intermitente te va a dar lo que como en un día, como que qué es lo que estoy comiendo, que son cosas que uno dice. Las dietas, es como, vamos a hacer mi alimento por mi nutricionista, y poquito, literal, o dar estos consejitos. A mí me sirvió para bajar de peso, tal producto, tal cosa, tal estrategia, no comer dietas líquidas, no sé qué, no sé qué y no sé qué. Y eso pueden ver niños de 10 años, 8 años y empezar a tener una mentalidad de dieta, que es justamente lo que se trabaja un poco. Lo que les decía un poquito en la cultura de la dieta, ver una mamá, un papá, una familia preocupada constantemente por el peso va a ser un factor que predispone directamente a que se genere una preocupación por el tema del peso y cuerpo. La comparación creo que es un factor importantísimo y creo que eso se da mucho en la parte de la adolescencia. Es como, ella está más delgada que yo y ella tiene más cosas que yo. Le ven más los chicos, es popular, le va bien. Y generalmente las anorexias tienden a obsesionarse con la perfección, no solamente en el cuerpo, sino académicamente y como hijos también. Es como, quiero ser este golden child también para mi familia. ¿Qué es el golden child? Ser este hijo perfecto. Superestrella. Exacto, correcto. Entonces, justamente creo que son algunos de los factores que hacen que la anorexia sea más fácil de desarrollarse en edades como... Bueno, como decía hace un ratito, el TERIA es como una rama de la anorexia, que es justamente tener algunas limitaciones para comer. No me gusta tal textura, no me gusta tal alimento, no me gusta cómo se siente en la boca, no me gusta tal color del alimento. Son esas cosas que pasan en los niños, pero esto hace que haya una restricción porque no se permiten comer. Y bueno, hay un término que se llama el término de picky eaters, que son estos... es un poco como correlacionado con esto. Bien parecido, digamos. Muy parecido, exacto. Pero si es que eso no se trabaja al inicio y tenemos todos esos factores de predisposición, seguramente eso en una adolescencia va a ser una anorexia o se puede empezar a cocinar, por decir, una anorexia. Entonces, creo que son cosas importantes a considerar para una anorexia. ¿Y desde qué edad crees que se puede diagnosticar o qué es lo menor que tú has visto? Porque hay gente que piensa que solo las personas adolescentes o las personas adultas desarrollan anorexia, pero no es verdad. No necesariamente. En anorexia es como el pico. O sea, siento que la mayoría de mis pacientes que han venido son adolescentes, hasta un poquito como en la pubertad, ¿no? Tal vez de 15. La edad más pequeña en una anorexia diagnosticada que yo tengo todavía en consulta y vamos en nuestro segundo año de trabajo es desde, ella llegó a sus 11 años, 10, 11 años más o menos, entonces ahorita están sus 13. Entonces es la anorexia que he visto como más instaurada. Tal vez ahí no había tema del periodo menstrual, pero teníamos
todo el tema físico y clínicamente psicológico en esta pequeña. Entonces... Ok, o sea, es que algo que sería importante que también nos entiendan nuestros oyentes, si es que conocen a alguien con anorexia o si es que ustedes tal vez escuchan esto porque puede que la tengan, es que uno de los factores psicológicos más importantes de alguien con anorexia es la necesidad de control excesivo, como hablaba la Nao, pero a veces la gente obtiene mucha ganancia de esto. O sea, el control excesivo, como yo les digo a veces a mis pacientes, ¿te trae buenos resultados? Sí, muchas veces al final el control excesivo te hace la mejor alumna, te hace la persona más fit, te hace tal vez la persona que más perfecta se ve ante todas las personas, ante todos los amigos. Soy la más amiguera, la más buena gente, la súper buena hija y todo. Pero ese control excesivo siempre llega a tener como que tinte patológico. De acuerdo. Porque cuando hablas realmente con una, digamos, de tus pacientes que ves que tienen este control en todas las áreas de su vida y que posiblemente van a desarrollar esta anorexia, si tú te pones a pensar, o sea, ¿qué pasa realmente en ellas? O sea, como que internamente cuando desenmascaras de esa anorexia, cuando desenmascaras de ese control, ¿qué hay ahí atrás? Mucho miedo. Ya. Ya, es para mí creo que una de las emociones más vistas es el miedo a ser abandonadas, miedo al no ser escogidas, a ser rechazadas, quizás a ser humilladas. Siento que son las 3 heridas que he visto como muy puntuales en estas pacientes. Justo quería hacer como una aclaración que me vino a la mente, como no se alarmen si hay padres escuchando esto, si ven a sus hijos que no les gusta cierto tipo de comida, no siempre termina siendo un trastorno alimenticio, es un poco común en los niños, pero verlo como todos los días y que sea un reto realmente que coma, eso sí ya es algo que hay que chequear. Exacto. Hay niños que dicen, no me gusta la sopa. Ok, todo bien, eso no es un TERIA, eso no es una posible anorexia. Total. Pero sí si mayormente, me acuerdo haber tenido una niña que realmente los papás tenían que esconder algunos alimentos en otros alimentos que sí se permitía, como cuando se vuelve compleja la alimentación de sus hijos, hay que chequear qué pasa, porque no necesariamente bajan de peso al 100%, pero sí uno se da cuenta que se vuelve un reto más grande de lo que realmente la comida, en verdad. O sea, me toca inventarme como, me acuerdo que ellos hacían hamburguesas y le metían, por ejemplo, vegetales. Como, sé que los niños no comen vegetales, pero a esta niña no le gustaba la textura del tomate, por ejemplo, o no le gustaban las zanahorias, entonces le picaban, le hacían como, le mixeaban, exacto, y le ponían en la masa de la carne para que ella no se dé cuenta. Entonces tenía que ser algo extremadamente elaborado como para poder alimentar a su hija. Entonces, no, exacto. Exacto, como que eso no es algo que no está bien. Entonces, un poquito volviendo a la pregunta, siento que el tema de estas anorexias es el miedo al abandono, el miedo a ser rechazadas, el miedo a ser humilladas, tal vez a no pertenecer, a no ser vistas. Hay mucho tema de ser insuficientes. Totalmente. La insuficiencia es una de las heridas que está muy relacionada a una anorexia. Porque justamente la anorexia les da identidad. Exacto. Te da un valor aparte. De acuerdo, es como, bueno, yo siempre les pregunto a mis pacientes, ¿qué más hay para ofrecer aparte de ser delgada al mundo? O sea, ¿qué más tienes? En vez de bajar de peso constantemente, tener todo 10 o todo A, ¿qué más hay atrás de esta parte de ti que busca tanto control? Y algo que también me resonó mucho que decías, hay pacientes que vienen con mucho control en áreas, pero hay pacientes que se sienten en descontrol constantemente y ahí es donde buscan un lugar de control. Entonces, cuando vienen estos brotes, digamos, porque hay veces que ya estamos en un lugar estable con los pacientes, ya estamos un poquito como queriendo profundizar en las heridas, o sea, yéndonos un poquito al origen. Y a lo real, digamos, exacto. Profundo. Pum, aparece otra vez algún tema de, estoy como haciéndome el body checking, esto de me mido un poco la muñeca, estoy tocándome el estómago, como viendo cómo me queda la ropa, etcétera, etcétera, que es algo muy común en este tema de los trastornos alimenticios como tal, pero sobre todo de anorexia, porque busca mucho control. Sobre todo las fotos también es un detonante donde ellas piensan que se ven distintas. Entonces, un poco es cuando estas pacientes dicen, me despidieron del trabajo o me saqué una mala nota. Entonces, se descontrola algo de su vida que les da esta validación externa o este control.
y lo que buscan es control en su cuerpo, control en lo que comen. Entonces siempre les planteo esta pregunta de, ok, ¿qué no estás pudiendo controlar en este momento que estás yéndote a donde sabes que tienes control? Porque no hay nadie más que pueda controlar cuánto comes, qué comes, cómo lo comes, qué haces cuando comes, cómo te vistes. De hambre, o sea. De acuerdo, o sea, justamente cortar cuando hay anorexia lo que hay es un tema de disociación también del cuerpo, porque para poder sostener justamente la restricción debo disociarme, porque si no, bueno, pues nosotras que cuando hay hambre y cuando no hay hambre no hay hambre. Exacto. O sea, es muy, muy claro, y la conciencia interoceptiva, que justamente es esta conciencia que me hace estar muy conectado con mis sensaciones físicas y mis sensaciones también emocionales en mi cuerpo. No está. Chao. Exacto, completamente. Entonces, algo que se trabaja justamente en momentos iniciales de una anorexia es, conciencia, exacto, emociones, exacto. O sea, entonces, para mí creo que también el tema del descontrol es un factor también importante cuando... hay veces pacientes que dicen, estaba súper bien, nunca me ha pasado nada con la comida, pero rompí con mi novio, me cambié de país, algún cambio brusco también. Exacto. Creo que es importante, ¿cómo decirle? Predispone también a que tal vez mude a la comida o al cuerpo. Y es fuerte porque tú muchas veces escuchas en estas pacientes, digamos, esto de, como tú decías, la identidad, o sea, de esto de aquí. Alguna vez una paciente a mí me decía como, a la final esto me da un poder, como que porque bien o mal logro cosas que nadie lograría. O sea, logro no tener hambre y logro estar en una cena con todas las amigas que comen todas las hamburguesas y las papas que les pusieron en la mesa. Y qué bien me siento al yo no poder, o sea, al yo poder no comer. Como que a la final es de este poder, digamos, que se siente, digamos, en el sentido en el que, veo que todo el mundo cede ante esto, pero yo no. Exacto. Y ella me decía como que siento que eso me da una autoridad sobre las personas. Siento que la gente me admira por esto. Ajá. ¿Qué tan real es eso? Digo, ¿qué tanto es una distorsión? Porque no realmente, o sea, no sé si sus amigas en este sentido como que realmente digan, wow, qué poderosa es esta chica, Pepita, porque no come la hamburguesa y todas estamos comiendo. Como que tal vez hay comentarios de, oye, no te mueres de ganas, o oye, no, y esto, pero ¿qué tanto es una distorsión de esta autoridad que siento y qué poder siento y qué tanto es real? Yo te diría que en la adolescencia no es tan distorsionada, porque cuando te escuchaba esto, se me vino otro de mis pacientes adolescentes que tiene una amiga, bueno, una compañera de colegio que tiene anorexia. No sé si ha diagnosticado o no, pero es muy clara para un poco para el círculo cercano. Y ella es justamente la que se restringe constantemente de estas comidas que no están muy bien vistas, digamos así, como la hamburguesa, las papas fritas, etcétera, la pizza. Y ella sí siente que ella es superior muchas veces a ella porque ella sí logra manejar esto. Y el mensaje que muchas veces manda la anorexia también a las personas que le rodean es también este sentido de superioridad. Claro. Es como, yo puedo hacer esto que ustedes no pueden, porque, claro, tal vez mi paciente no tiene una anorexia, pero tiene mucha culpa al comer. O sea, y ver este ejemplo en este par, en esta amiga, es como, que sí lo logra. Qué autocontrol, qué admirable. O sea, es como, yo quiero ser como ella. Sí, es bastante real. Es bastante real en adolescentes, pero en los adultos no tanto. En los adultos un poco como ya tenemos más maduro nuestro cerebro, ya tenemos un poquito más de identidad. Bueno, digamos que si es que pensamos en mis pacientes con trastornos alimenticios, como las que les decía hace un ratito, que está sanando mucho su relación con el cuerpo y aprendiendo a aceptarle, sería un detonante realmente, pero, por ejemplo, ella no es capaz de hacerlo, porque ella no tiene anorexia, sino tiene un tema como de bulimia, no especificada en relación es que es muy intermitente, pero hay algunas constantes, pero claro, ver que, por ejemplo, hayan personas que en redes que dicen, yo no como esto, ni hago esto, ni pongo esto, ni quito esto. Es como, wow, ¿cómo lo logran? O sea, genera esa admiración. Obviamente. Y genera como que también estas masas sigan a estas personas. Entonces, en los adultos creo que es menor. Sí es una distorsión, pero siento que en los adolescentes sí da poder y sobre todo popularidad. O sea, es como, wow, ella qué delgada que es. ¿Cómo lo logra? Como después, claro, sienten esta compasión también porque también es como, bueno, todos estamos comiendo lo mismo y ella no. No se permite. No se permite. Y yo creo que también, bueno, hablando desde mis pacientes con anorexia,
el costo emocional que tiene esa restricción es súper alto, es Claro, extremadamente obvio. doloroso. Entonces, yo creo que es un poquito subjetivo, Claro. dependiendo un poco en el contexto que desarrollas. Ajá. Pero sí, hay una distorsión. Total. En los adultos es un poco más manejable la distorsión, pero con un adolescente es bastante real. Ajá. Les da muchísimo poder y sobre todo en las chicas. Y el ejercicio no, o sea, porque aquí también entramos en la parte donde, por ejemplo, este ejercicio disciplinado, extremo, horas de horas, donde ya la persona incluso se está un poco lesionando incluso. Llega a ser autolesivo. Exacto, como que, ¿cómo ves tú el ejercicio? Porque también llega a ser esta distorsión, creo que en la adultez ya pasa, Sí. como que donde dices, wow, esta persona, encima de que come bien y está con un cuerpazo, digamos, entrena 5 horas al día y se levanta a las 5 de la mañana, todo este control extremo, digamos. Creo que ahora está súper validado, o sea, y de hecho muchas personas creo que se frustran porque no logran tener estos hábitos un poco de trastorno. O sea, si te Sí. pones a pensar, yo creo que mucha gente viene a veces a consulta como, no soy disciplinada. Y es como que, no soy disciplinada porque quiero levantarme a las 5, quiero hacer 2 horas de cardio y después hacer ejercicio y que ni sé qué, y luego seguir funcionando. Y es como, a ver, pero ¿de No es dónde real. estamos viendo esto? De acuerdo. Una cosa es que alguien con un trastorno, con muchos, digamos, temas de control lo logra, Perfección. pero siento que mucha gente ahora busca tenerlos. O sea, como que hasta qué punto, si yo tengo mi invento anorexia o cualquier trastorno que tiene que ver con control, que tanto igual ahora la sociedad lo valida un montón. 100%. Es que ahorita estamos en una era donde ser fit, y tú sabes que ser fit no solamente es dejar de comer o comer muy equilibrado. Exacto. O a veces ser como algunos temas así como ayunos, etcétera, es también el tema del ejercicio, es la resistencia del ejercicio, el tema de los suplementos. Creo que hay muchas cosas ahora también, ha crecido muchísimo el mercado y creo que el mercado es el que más aprovecha, digamos, este tema en relación a la delgadez, lastimosamente. Pero el ejercicio es como decía hace un ratito, es una forma de compensación en muchísimos trastornos alimenticios, sobre todo en anorexia y bulimia. En la anorexia es muchísimo más, porque también la anorexia llega a usarlo, y también la bulimia, creo yo, como forma de autolesión, como un castigo. O sea, más allá de la compensación de, bueno, me permití comer esto, hay que sacarlo de mi cuerpo de alguna manera. Cuando comen un poquito más allá, también es un castigo el ejercicio. Entonces, no siempre, muchas veces está vendida la idea de que el ejercicio es un tema de disciplina, pero también con disfrute, y lo pongo entre comillas, porque no se disfruta, porque cuando empieza a doler, cuando empiezas a sacrificar cosas como la diversión con tus amigos, el tiempo con tu familia, el tiempo con tu mascota. Me acuerdo, me vino alguien a la mente ahorita sobre el tema del ejercicio y que era una anorexia. Una anorexia, y también diría que era una ortorexia, como un poquito, son muy parecidas. La ortorexia justamente es este trastorno que hace que nos obsesionemos por la comida saludable, por la comida saludable, perdón. Y tenía un poco de vigorexia también, es el tema de el cuerpo, exacto, como verme corpulento, pero muy Músculo, definido, exacto, como tenía un niño, hombre, de 10 años. Entonces, sí, porque estas son como un poquito de ramas de la anorexia. Este tipo solamente son un poco más específicas, pero es como casi parecido. Y me acuerdo que la familia de él me decía, él llega, come un poco como se va al gimnasio 2 horas. ¿De 10? De 10 años. Él tenía... ¿Qué gimnasio recibe un niño de 10? Tenía en su casa. Ajá, exacto. Tenía este privilegio que no era un privilegio, sino era una herramienta de lesión. Ajá. Y me acuerdo que él me decía como, yo no puedo perder mi six-pack. Eso no va a pasar nunca. Y yo tengo que entrenar 2 horas, y después de entrenar 2 horas muscularmente, porque era un niño de 10 años que estaba quedándose un poquito pequeño en talla, porque claro, no es lo más recomendable hacer ejercicio de peso excesivo por el crecimiento. Y con el déficit calórico que él manejaba, él tenía muchas características de una cara muy delgada, un poco ojeroso, siempre cansado, ¿no? Siempre este cansancio. Después iba a correr con el perro 30 minutos a tope. Qué fuerte. Tenían un jardín muy grande y corrían en círculos con el perro, pero jugaban vigorosamente. Entonces, todo el tiempo se estaban moviendo. Creo que algo muy importante que tal vez no lo dije, que se me vino a la mente por este chiquito, que fue como un caso muy interesante, es que el tema del ejercicio es muy normalizado y es como, qué lindo, juega con el perro, hace ejercicio, qué compromiso, pero también...
ok, ¿qué tanto estamos viendo? Entonces, el ejercicio yo al menos restringo. O sea, si el cuerpo está en riesgo, yo le digo, no vamos a hacer ejercicio. Y a lo que iba es que las personas que tienen algún tema de anorexia o sus derivados, vigorexia u ortorexia, suelen estar siempre moviéndose. Sí. Justamente tenía una reunión con uno de los colegios para hacer una charla de trastornos alimenticios y yo les decía, en el aula lo que tienen que observar es si es que hay uno de los chicos o de las chicas moviéndose, que no puede estar tranquilo, que se para, que se sienta, que está moviendo la mano, que está moviendo el pie, que está como en un movimiento constante. No está haciendo ejercicio, pero saben tanto, tienen tanta información de cómo quemar calorías, que saben que mover quema todo. Entonces, exacto. Entonces, no siempre el ejercicio excesivo, como pensamos de una forma, pero definitivamente para mí, cuando ya veo que hay un riesgo, lo manejo con la parte pediátrica, lo manejo con un internista o con un médico para ver en qué tanto riesgo tiene su corazón, sobre todo, porque el corazón es el que se afecta mucho por el tema de desnutrición, porque pueden hacer ejercicio y les puede dar un paro cardíaco. Totalmente. Entonces, tiene que ser restringido y por eso la familia tiene que estar porque tienen que vigilar. Entonces, y lo de la familia me parece, o sea, y ese es el tema donde tal vez nos pasaremos el resto de nuestros minutos, pero antes de irnos a familia, te quería preguntar como que conductualmente, o sea, me acordé ahorita que hablabas de esto justo de una paciente que tiene posiblemente igual anorexia, pero, por ejemplo, en su familia está completamente instaurado ella come distinto, ¿ya? Está súper validado, como que todos comemos porque hace mucho ejercicio, digamos. Entonces, es como, ella me decía, yo me levanto antes porque obviamente me levanto a unas horas que nadie se va a levantar porque me voy al gimnasio, pero o sea, todas mis 3 comidas siempre son sin mi familia. O sea, porque a la final yo hago arroz integral y ellos hacen arroz normal, entonces no voy a comer con ellos. Y hasta cierto punto, para evitar un conflicto, la familia empezó como que a ceder. Entonces es como, eres tú sola, o sea, como comes tus comidas sola, vas a entrenar sola, vas a la universidad sola y nosotros seguimos aquí. O sea, como que funcionando como familia, pero ella es sola. Ya, como que ya no pertenece tanto a la familia. De acuerdo. Pero todo empieza a partir de estas conductas distintas. O sea, donde yo me voy aislando porque así se puede mantener mi trastorno. El control. Como que, ¿qué tanto tú ves, por ejemplo, conductualmente ciertos rituales, ciertas cosas que empiezas a ver como que, ok, porque para ella o sea, un día le dije, como le sugerí, ¿qué pasa si te unes al desayuno familiar? Porque se muere por pertenecer, o sea, quiere estar con su familia. Y es como, ni fregando, o sea, ni fregando, ni siquiera me lo imagino. Entonces, ¿qué rituales como medio conductuales ves tú que dices, esto tiene que ver con una anorexia? Lo que tú dices está clarísimo, el tema de aislarse justamente del tema de sus pares o de su familia, o sea, sobre todo en temas de comida. O sea, la comida es un elemento importantísimo porque es un elemento de conexión, un elemento, la comida justamente a nivel mundial conecta porque justamente podemos entender mucho de la cultura. Aquí en Ecuador yo siempre les digo, somos muy tradicionales con la comida. Tenemos cada cierto tiempo que la fanesca, que la colada morada, el tema de Navidad, o sea, tenemos tantas cosas típicas que justamente eso hace que la familia se reúna, hagan juntos. Generalmente son momentos familiares la comida en Ecuador. Entonces, aparte de aislarme de las comidas, otra de las cosas es también pasar mucho tiempo a solas. Las anorexias para mí son trastornos muy solitarios. Completamente. Son muy solitarios y el aislamiento conductualmente en la comida, el tema de tener rutinas donde no sabes que no te vas a encontrar con nadie porque eso es lo que te genera control. Entonces, esta paciente que les decía hace un ratito de la familia estaba un poco como en negación y ella también, pero era súper así como mi hija se levanta a hacer a las 5:30 yoga antes de irse al colegio y llega y después hace pilates con mi hijo. Y es como, un adolescente no está pensando mucho, digamos, sanamente, hacer yoga 5:30. El adolescente muchas veces como un ratito más para dormir. Hasta las 12. De acuerdo, exacto, eso es lo más normal. Entonces, son conductas que sí como un poco llaman la atención. Otra cosa conductualmente es la vestimenta. Generalmente todas mis pacientes que en un momento están en su peor momento con el tema del trastorno alimenticio, sea anorexia, sea bulimia, todo muy holgado, todo grande, para que justamente sea imperceptible su cuerpo. Entonces, generalmente les gusta un poco tapar su rostro con una capucha, justo toda esta ropa oversize, creo que es un no digo que siempre sea, pero es muy característico.
Es una parte conductual muy importante también. Les decía también este tema de los alimentos, o sea, de masticar los alimentos y después encontrar en la basura. También los alimentos. Pesarlos. Ahora hay apps que permiten justamente como meter tus comidas y decirte cuánto estás comiendo, cuántas calorías. No, sí, es peligrosísimo. No, ellas tienen un conocimiento. Verles también, ver muchos videos, buscar muchas cosas de dieta, de cómo bajar de peso. Claro. Tal vez a veces como criticar. Conductualmente suelen ser bastante críticas a los cuerpos distintos a ellas. Entonces, si ves que tu hijo o tu hija o tu pareja, qué sé yo, habla mucho, o sea, es excesivamente como esto está mal, esto está bien. A quien idealiza, a quien critica, son conductualmente como síntomas importantes. Y se me estaba ocurriendo otro que se me olvidó, pero el tema el tema del ejercicio conductualmente es algo que 1 o 2 horas al día es importante, pero también con descanso, ¿no? Entonces, generalmente estas pacientes no descansan nunca, siempre se están moviendo, siempre están de pie. Ya me acordé. Algo que yo me acuerdo que tenía una paciente y me contaba una colega también que trabaja con trastornos alimenticios sobre una paciente que disfrutaba mucho el que la familia coma las cosas que ella no puede comer. Les cocinan un montón. Sí, también. Les gusta mucho cocinar. Eso. Más que cocinarles, les gusta a ellas tener el control de cocinarse y servirse y ellas tener clarísima la preparación de los alimentos, porque tengo una paciente que tiene una anorexia y esta anorexia es como, ¿por qué le pones aceite al pollo? Hazlo en el air fryer sin ni una gota de aceite. Claro. Y una gotita, o sea, para que no se pegue en la plancha, es el fin del mundo. Y es un conflicto familiar. O sea, saca de lo común, digamos así, como estas pequeñas, un poquito de aceite de oliva, hasta las grasas que consideramos buenas, sanas, como el aguacate, etcétera. No, exacto. Son muy extremos en este tipo de cosas. Y claro, cocinar a la familia cosas. Claro, tal vez me encantan las papas fritas, pero yo no las como. Pero veo comerlas a ustedes y quiero que las coman así. Y yo presencio eso y me da una satisfacción también de poder como alimentarles a ustedes. Totalmente. Para que poder tener como esta sensación de control, pero también cuidar de lo que está pasando en mi cuerpo. ¿Crees tú que hay hipervigilancia en las comidas? O sea, con hipervigilancia nos referimos, por si acaso, a que todos los sentidos están bastante acentuados. Es decir, vista, tacto, olfato, oído, todo está como súper activo porque está muy observado, todo muy... O sea, la persona, el sistema nervioso está muy atento porque no se siente cómodo ni seguro en esos ambientes. Como sientes que estas personas tienen esta hipervigilancia en las comidas. Sí, 100%. Tanto en anorexia como en bulimia. O sea, la bulimia es un poco más permisiva en la preparación y en las cantidades, evidentemente, porque en una bulimia tenemos el famoso atracón, ¿no? En la anorexia pasa también los atracones y ese es otro mito, que los atracones también no son tan comunes, pero sí pasan cuando están en una fase un poco más de recuperación. ¿Ya? Cuando estamos en la anorexia instaurada clínicamente así, no hay atracón. Pero cuando empiezan a recuperarse, a generar esta conciencia de flexibilidad, que también es muy importante, pueden haber atracones, pero definitivamente el estar en un tema de anorexia es estar en hipervigilancia constante. Por eso es que generalmente ellos tratan de cocinar la comida y estamos hablando de que ellos cocinen o algo así, pensando en un caso ideal donde coman, porque generalmente no comen. Tal vez un poco se hidratan, pero no más. Entonces, sí, definitivamente ellos necesitan tener esto porque la comida se vuelve una amenaza. Entonces, si yo me siento amenazada, definitivamente mi sistema nervioso va a actuar para evitarlo y me va a poner al 100. Entonces, por eso es que cuando comen, van a la caminadora y empiezan a trotar o empiezan a moverse en la casa o empiezan a tratar de ser activos de alguna forma. Entonces, hay hipervigilancia total en una anorexia, 100%, ¿sí? Para esto, una pequeña aclaración para todas las personas. ¿Por qué la mayoría de nuestros ejemplos son en femenino? Es porque tú sabes explicar mejor esto. Generalmente son en femenino porque son las pacientes que más acuden primero, digamos, a consulta. Segundo, todavía no hay tantos estudios también en relación al término masculino en mayoría, pero sí hay mucho más en hombres. Yo hablo en femenino porque mis pacientes, la mayoría han sido mujeres más que hombres. Yo tengo un paciente realmente, el que les conté hace un ratito que me acordé, que fue un tema con anorexia y derivados, pero realmente en mi consulta hay más mujeres. Entonces, la prevalencia en mujeres es más
más alta Sí, también. la prevalencia en mujeres es mucho más alta por el estándar de belleza. Ahora se está justamente empezando a desarrollar más estudios en tema de hombres. Ajá. Sí hay bastantes hombres con temas no tal anorexia, pero sí el tema de ortorexias o vigorexias. Ya. Entonces, que son un poquito parecidas a Los a la primos. anorexia. Ajá. Exacto, exacto. Son Ok. muy cercanos. Entonces, por eso hablamos un poco más en femenino, Ujú. pero realmente los hombres sí tienen trastornos de conducta alimenticia. Eso también es un mito. No es un mito. Es decir, como pensamos que solamente a las mujeres delgadas Les tienden a pasa. ser, ajá. Ajá. No, esto puede pasarle a mujeres y hombres delgados Ujú. o con obesidad y sobrepeso. O sea, como esto no es Totalmente. no es un excluyente de un trastorno alimenticio. Ok. Ujú. Sí, justo era importante explicar eso un poco antes de ya irnos a la parte favorita, que es hablar de las familias. ¿Por qué estamos topando el tema de familia? A ver, hace años me acuerdo cuando yo estudiaba psicología justo para entrar a ser terapeuta y toda la cosa, me acuerdo de esta teoría sobre las familias de las anoréxicas, creo que era Minuchin, algo Sí, así. de terapia sistémica. Ajá. Y me fascinó. O sea, me acuerdo que leía y decía como, hijo de madre, o sea, aquí están las respuestas de todo. Ahora, es algo que nadie habla, busqué podcast y todo, por eso estamos haciendo este episodio. No se habla para nada. Tampoco nuestro afán con esta siguiente parte del episodio es echar la culpa a la familia. Nunca el afán es ese, pero siempre hay que modificar familia algo, entender a la familia anoréxica. Así como hay familia alcohólica, familia adicta, hay familia anoréxica, así que totalmente. Así que cuéntanos, Nao, ¿qué observas en las familias? ¿Cómo es la familia de una persona que tiene anorexia? Bueno, este es el tema que más me gusta y el que es más controversial también porque la idea exactamente no es culpar a los padres ni a la familia. Estoy leyendo un libro sobre el tema de la relación con las mamás en este último mes y estoy en el primer capítulo. Ujú. Y dentro de este primer capítulo decía, las madres justamente con este tema de ser bastante exigentes, ausentes y algunas cosas que voy a decir, tienden a generar hijos o hijas con trastornos alimenticios. Ya. Y ya, en un libro de una psicóloga española que muy buena, y me pareció interesante porque este libro nada que ver con trastornos alimenticios. Estábamos hablando de un poco, cómo son estas Relación. mamás, exacto, que son, porque el libro es un poco como este vínculo con mamá duele, ya, para no Ya. decir el nombre del libro como tal. Ya. Entonces, me pareció muy interesante ver que sí, no solamente en la consulta como tal se ve esto, sino también un poco al ojo, por decir, o sea, Ajá. ya. Entonces, a ver, yo creo que una de las familias más importantes en un tema de anorexia son estas familias que tienen como característica el control excesivo, Ya. ¿ya? O ambientes caóticos. Ajá. Entonces, una familia justamente que ejercen demasiado control en las hijas. Autoritativa. Sí, autoritarios y Eso. también un poco temerosa, o sea, porque al final detrás de todo este control y toda esta autoridad, hay un profundo miedo de perder el control, o sea, justamente hay un miedo, o sea, no sé, a que le pase algo. Entonces, generalmente a veces suelen ser bastante sobreprotectores, ¿no? Exacto. Los caóticos no tanto, eso es otro tema, pero los con control excesivo o excesivo caos son familias donde en verdad hay mucho tema de trastornos alimenticios. Estoy pensando en la familia de una paciente mía, que esta familia es una familia que es demasiado caótica porque realmente no hay los roles bien establecidos, por ejemplo. Ya. Entonces, mi paciente es la mamá de sus hermanas menores. Ya. Hay una mamá que sí exige, una mamá con cultura de la dieta en algún punto, una mamá bastante invalidante y un papá un poco presente. Entonces, para mí una característica común y típica es mamás bastante presentes manera desde el crítica. control, crítica, caóticas también, como están en muchas cosas, como no tienen tiempo para la una, para la otra, o sea, como que no están en ningún lugar, pero están Como a la queriendo hacer pura. todo. Exacto, como así, como a todo volumen, a todo al 1000%. Ajá. Y estos papás que están físicamente, pero no están. Ya. ¿Ya? Exacto. Entonces es como, yo vivo con mi papá y con mi mamá. Ok, ¿cómo es tu relación con tu papá? Nos vemos y después ya no Ahí. nos vemos. Ajá. Ajá, es como nos saludamos. Está ahí, Ajá, X. ajá. No hay conversaciones profundas, Ni hablan en terapia de los ni papás. hablan mucho de los papás Ajá. en terapia y es donde más hay que un poquito rascar en ese tema, pero las familias con control excesivo o caóticas de esta manera son importantes y como les dije, este modelo de padres también es muy interesante porque generalmente
Son padres que son ausentes por trabajo o emocionalmente, o sea, tal vez no trabajan mucho, pero realmente no hay una disponibilidad emocional. Exacto. Solamente existen ahí un poco como modelando este rol. Justamente estas familias con mucho control tienen demasiadas reglas. O sea, Ajá. hay muy poco permiso para la equivocación. Exacto. Hay muy poco permiso para el error. O sea, como, y no hay un acompañamiento para cuando esto pasa. Entonces, justamente ahí es donde estas personas buscan control en alguna forma, que es la comida y el Total. cuerpo, ¿no? Ajá. Un poquito correlacionado con eso, creo que las familias también que exigen perfección, querer tener estos hijos de revista, ¿no? Ser la Exacto. familia perfecta, ¿no? De La imagen. la imagen, correcto. Es como, mis hijos son muy lindos, nosotros somos muy lindos, trabajadores, tenemos un buen estatus. Total. Cómo el mundo nos ve. Cómo el mundo nos ve, o justamente queremos mostrar el éxito de familia que somos, y no hablamos de dinero, sino hablamos de lo que socialmente se valida, se quiere estar. Entonces, Como esa excelencia, digamos. excelencia, Como- correcto. Ajá. O sea, justamente es como, ¿por qué fue 9 y no 10? Por ejemplo, o sea, justo hay un poco de invalidación también ahí. Mucho tema también de tratar de minimizar el fracaso como una opción, sino ver solamente el éxito como parte de la Ajá. vida. Son familias muy comunes en una anorexia. Y la que más siento que es para mí una familia que es común en anorexia es las familias invalidantes. Ya, estas Totalmente. familias que son muy aversivas un poco como el tema emocional. O sea, es como Claro. en la casa no se habla nada de las Nada. emociones. O sea, Nadie, ni siquiera se conocen muy bien. no si te pones saben a ver. Ajá. sentir emociones. O sea, Ajá. es como me tomo muchas veces con mis pacientes 6 meses en aprender a sentir emociones, a saber que no todo es ansiedad. O sea, como, ajá, como que todo es ansiedad, todo es culpa. Esas son las emociones que más sienten por el tema alimenticio, porque ajá. justamente el tema alimenticio les lleva a sentir. Ajá. Y eso es lo que quieren controlar a través de la comida, pero sí sienten algo. Entonces, eso es como tan peligroso para estos pacientes, porque en la familia nunca ha habido un modelo de emociones, nunca ha habido un espacio seguro para poder llorar, Ajá. para poder expresar un malestar, un enojo, un berrinche. Son pacientes generalmente que nunca han hecho un berrinche en su vida. Claro. ¿Ya? Y simbólicamente, si te pones a pensar, el no comer nada y el morirte de hambre también te hace no sentir. O sea, porque De te acuerdo. disocia, como tú Disociativo. decías. Ujú. Entonces, a la final, la anorexia, bien o mal, te sirve para poder funcionar en una familia donde sentir está mal. De acuerdo. Porque si comes, estás en un peso saludable, tu cuerpo, tu sistema nervioso produce emociones naturalmente, Ujú. porque no hay restricción. ¿Cómo funciona en esa familia? O sea, es un poco imposible. Dejas de pertenecer, porque generalmente Ajá. empiezas a decir como, ay, no seas tan dramático, mira, todos somos fuertes, o sea, aquí nadie llora, o sea, estas cosas son ¿Por qué la vida. exageras? ¿Por qué eres exagerado? ¿Por qué eres exagerada? Lo típico un poquito en algunos pacientes que han tenido algún tipo de anorexia hombres es, los hombres no se ponen tristes y las niñas no se enojan. Entonces, generalmente muchas anorexias que yo trabajo o es tristeza profunda emocionalmente ira. o es ira comprimida y retenida Ajá. en el cuerpo muy fuerte. Y Claro. cuando sale es un poco alarmante porque es ¿por qué nunca te permitiste sentir esto? Porque claro, tal vez Claro. o eran familias que castigaban de alguna forma su tema emocional, ignorándoles, minimizándolos, invalidándolos. Te dejo de frente. hablar. Te dejo un par de de hablar. días, un par de semanas. Yo tenía una paciente que me decía, mi mamá me dejó de hablar un año y me volvió a hablar porque logré algo en el colegio y teníamos que ir a tomarnos la foto del colegio. Cacha, Ahí ese castigo. me volvió a hablar. O sea, son castigos emocionales Muy brutales. muy fuertes. O sea, Y cualquier también si bajas persona. de peso, tal vez te empiezan a parar bola. Sí, sabes que ahorita con esto que me cuentas también tengo una paciente que no tiene anorexia, tiene un tema alimenticio interesante, pero no llega a ser un trastorno, pero tiene una mamá que le pesa todas las semanas. ¿Le pesa? Sí, la mamá le obliga a pesarse. Conductualmente también pesarse. Constantemente Cierto. tener una pesa es muy importante. Entonces esta mamá como tiene un día en la semana donde ve los resultados de su hija. Qué denso, qué horrible. Los resultados de su hija en relación al tema alimenticio y el ejercicio. Entonces, como has comido supuestamente bien, has comido supuestamente
saludablemente, estás haciendo ejercicio 2 horas, digámoslo así, deberías haber bajado de peso. Y esto estaba condicionado justamente a recibir su amor y su afecto si es que baja de peso. Claro. Entonces, eso es un ejemplo clarísimo de una familia con control. Y Exacto. justamente es una mamá que está muy ahí. ¿Qué clases de ballet? ¿Qué clases de piano? ¿Qué clases de squash? O sea, todas las clases que te puedas imaginar. Cumple del estándar y te amo. Cumples, pero más importante que todas las clases que puedas haber tenido es cómo te ves hacia afuera. Entonces, Claro. y ella le decía a la mamá como, cuando tú logres llegar a tener el control de ti, yo te voy a dejar de molestar porque Qué ya lo fuerte. logré. O sea, cuando tenga anorexia, básicamente. De acuerdo, y tal vez esta paciente Ajá. nunca va a llegar al cuerpo de anorexia, porque su genética, ella es de la costa, su genética no es ser delgada, sino es un cuerpo un poco más voluptuoso. Entonces, tal vez ella no va a poder llegar a un cuerpo de anorexia. Que por ejemplo, espera, digamos, que la mamá como esperamos, imagen. exacto. Pero puede tener todas las características. Como le decía esta mamá cuando me reuní, esto se está cocinando. O sea, ahorita podemos agradecer que a ella algo que le ha ayudado mucho a no caer en un trastorno alimenticio es el nivel de conciencia, pero es una mujer completamente evitativa. No sabe de sus emociones nada. Ajá. Es una Solitaria, familia me imagino. solitaria. Sí, tiene sus amigos, no es anorexia como tal, pero claro, en el tema de la alimentación y del cuerpo es completamente solitaria porque ella recibe como castigo tener que hacerse cargo de su alimentación y vuelve a tener como esta ayuda de la mamá cuando cumple con el objetivo de peso. Si bajas, lo que sea que bajes, tienes mi amor, tienes mi ayuda. Ajá. Pero si no, hazte cargo. Claro, qué fuerte. Y cuando bajes, volvemos a conversar, ¿ya? Entonces, definitivamente creo que estas familias son familias TCA, como les digo yo, Sí. muy Ajá. propensas. Igualmente con las familias que validan mucho los logros y el tema del cuerpo. O sea, como estas, Claro. qué linda que te ves, estás tan delgada. Claro, O qué obvio. linda que se ve la Juanita, está tan delgada. O qué lindo que se ve el nananá con ese cuerpo tan definido. Como también en los hombres, pensemos un poco que tal vez ellos no idealizan la delgadez, pero sí como el tema de la marcación muscular, la musculatura. Ajá, exacto. Entonces, justamente el valor que las familias dan un poco a los hijos es a través de lo que muestran en su cuerpo, cómo se Totalmente. visten, cómo Ajá. se ven, qué dicen de ellos. Entonces, es una familia también que predispone mucho. Y otra que también me parece bastante común en el tema de anorexia es la familia que niega el conflicto o problemas dentro de, o el sufrimiento fingimos interno. demencia. O sea, Exacto. no Aquí pasa no pasa nada. Somos la familia perfecta, todos llevamos bien, aquí no se pelea, aquí no se llora, aquí no se grita, Total. aquí comemos todos juntos en la mesa. ¿Qué está Claro, que pasando? también llegan a terapia y es como que, pero nosotros nos llevamos excelente, o sea, nunca tenemos problemas. De acuerdo, y los hijos son iguales. Y es tan difícil sacarles de este lugar. Es como, ok, vemos que tienes un problema con la alimentación, pero cuando empiezas a tocar un poco el tema familia, es como, mis padres son perfectos. Claro. No, o sea, son Es denso intocables. eso, es como súper una, difícil. es una Ajá. fusión, es como una deuda, una devoción que tienen mucho a los padres, porque tal vez han visto mucho sacrificio también. Claro. A estos padres que han luchado mucho por sacar a sus hijos o ven, hay muchas veces que hay mamás que se han divorciado o que son solteras y que se han dedicado mucho al trabajo por darles una vida Bien, digna ajá. a sus hijas o a sus hijos. También son algunas... Como una lealtad. una lealtad y también, claro, es un tema donde se genera anorexia, porque no hay presencia de mamá y mamá es un vínculo muy importante en el tema alimenticio, porque los Totalmente. hijos, los niños cuando nacen, su primer vínculo es con la mamá a través de la lactancia. Total. O si no Ajá. lactan a través de, bueno, la mamá es la que abraza, carga, la que contiene, la que te lleva te a las veces, alimente. De también. acuerdo, exacto. El cordón umbilical es muy importante, por eso muchas veces yo les pregunto también, ¿sabes? Si tú eras un proyecto en el tema de tu mamá, o sea, como que planificaron esto con tu papá, o tal vez por ahí se les escapó y se quedó embarazada tu Claro. mamá, o cuál es un poco tu historia, porque eso Ajá. también define mucho en el tema de la familia y hay muchas veces que cuando hay mucho rechazo al embarazo, al hijo, etcétera, también son muy propensos también al tema de ser Claro. temas alimenticios Obvio. o un abandono al 100. O sea, son mamás que solamente les dejan Y por les tuve, seguir pero sus nada ideales más. y Ajá. de ahí tal vez económicamente te ha aportado siempre, pero no estoy. Entonces Ya. son hijos o hijas completamente abandonados y eso Claro. es justamente como el núcleo y son estas familias tal vez
fragmentadas, ¿no? O sea, como viven con los abuelitos, exacto, la mamá vive en otro país o vive en otro lugar. Entonces no hay como este modelo también de amor que es muy importante y de contención que justamente un rol materno justamente da. Y sobre todo yo creo que aquí, ya para ir cerrando nuestro episodio, es importante aclarar que una buena terapia para tratar estos trastornos siempre va a tener esta integración familiar. O sea, siempre va a ser necesaria una psicoeducación familiar, intervención familiar, que la familia también comprenda cómo ayudan, cómo empeoran los síntomas en la persona que lo está viviendo. O sea, ¿qué serían, por ejemplo, tus recomendaciones finales, Nao, de cómo tratar? O sea, ¿qué le recomiendas a la persona que está escuchando esto, sea familiar o sea alguien que tiene anorexia? ¿Qué le recomiendas? Porque no es un trastorno fácil, como hablábamos, no se va a ir solo, pero ¿qué le recomiendas tú? Algo que es importante y que se me escapó decirles para dar mis recomendaciones es que también los temas alimenticios son traumas transgeneracionales. Generalmente un tema alimenticio es un resultado de algún trauma, no solamente de evento único, sino tal vez del trauma complejo, que es justamente esta serie de eventos repetitivos a lo largo de mi vida que me han dolido, que han sido difíciles. Entonces, porque a veces los pacientes dicen, pero he tenido todo en mi vida, todo, nunca me ha faltado nada, siempre he tenido donde comer, donde dormir, un buen colegio. Pero lo más importante es la presencia. Entonces, lo que hemos hablado en otros podcasts también aquí contigo, con el equipo. Entonces, el tema para mí, la recomendación es que siempre que cuando vayan a buscar ayuda, por más que sean mayores de edad, siempre se trata de incluir a la familia o al entorno en el que vivo. Si es que yo salí del entorno en el que vivo, que también un poco movilizaba que yo esté en estas dinámicas de enfermedad, tal vez se considera no hacerlo siendo mayor de edad. Pero si son adolescentes o son niños, la familia tiene que entrar de cajón a una terapia familiar donde se maneja el tema de tratamiento individual para cada uno de las personas, porque realmente siempre, por más que sea una persona que tenga anorexia o algún trastorno alimenticio, toda la familia se afecta. Muchas veces las hermanas, los hermanos no saben qué hacer porque las anorexias son un poquito reactivas. También hay mucha ira. Conductualmente, sí, también ahorita como que estoy hablando de algunas pacientes, conductualmente la ira es un síntoma también de anorexia. Son demasiado duras, frías, enojadas, exacto, muy desenchufadas de esto. Entonces, primero una terapia tiene que ser integrativa, nutrición, tema médico, si es que habría como algún tipo de riesgo. Y también se considera una hospitalización en caso de que hay muchas anorexias que no se pueden manejar ambulatoriamente. Hay que hospitalizar. Hay que hospitalizar y se sigue el trabajo. Las anorexias no tienen cura. Las anorexias es un trastorno que está presente y el mínimo común múltiplo siempre son sus mamás. Entonces, siempre en una terapia chequen, traten un poquito de abrir el tema de familia, siempre es recomendable porque es el origen, no al 100%, pero es algo muy importante que da mucho contenido. No vivirlo solos o solas es muy importante. A veces compartir esto que te cuesta, como muchas veces cuando lo comparten, hay redes de apoyo. La red de apoyo es muy importante. Al ser un trastorno muy individualista, muy controlador, van a tratar justamente de aislarse para seguir en control. Entonces, creo que también un poco, a veces buscar ayuda es de alguna forma, no siempre terapéuticamente, pero tal vez compartirlo con alguien de tu confianza. Por si algo pasa, que necesites que alguien esté ahí, que sea compartido. Los trastornos alimenticios no vienen solos, siempre hay una comorbilidad, un trastorno de personalidad, una depresión, un tema de ansiedad, o sea, realmente algo más viene con esto. Otra de las recomendaciones que les doy es, si no están listos para hacer terapia, acudan a nutrición. Sé que tal vez es más confrontador que la terapia, pero hay nutricionistas. Ahora en nuestro equipo tenemos una nutricionista que es muy enfocada en trastornos alimenticios, que trabaja de la mano conmigo. En la mayoría de casos, eso también no siempre es vas a comer. O sea, como la solución no es comer. Exacto. La solución es acompañarte a que puedas construir un vínculo seguro con la comida, porque tal vez estás reflejando ahí lo inseguro que ha sido para ti, exacto, todo lo que se ha abordado ahora. La idea justamente de no hablar del cuerpo, ni tuyo, ni de las demás personas, ni de las modelos, ni de nadie, como que creo que es una recomendación tanto para los padres, en general, como no romantizar ni rechazar ningún tipo de cuerpo, porque eso justamente fomenta la cultura de la dieta.
dejar un poquito tal vez de lado el tema de ver la delgadez como algo espectacular, fantástico, de logro, de disciplina, de pertenencia, sino más bien generar un ambiente de amor, de aceptación, de validación, más allá de las cosas más tangibles como el cuerpo y los logros. Justamente dejar de premiar estos logros en cuestión del peso, dejar de focalizarse en el sobre peso. todo en las familias. En las familias, sobre todo, porque yo siento que este podcast puede ser tan informativo para las familias que las familias no tienen ni idea de cómo manejar. Esto, exacto, obvio. Es como yo me he dedicado mucho tiempo a buscar un recurso psicoeducativo para las familias de que entiendan que es una anorexia, de cómo afecta un poco también cada miembro familiar y realmente no es de culpa, porque no estamos buscando el culpable, ni el paciente es el culpable, ni ustedes son el culpable, porque esto viene de otras generaciones y alguien lo somatiza. Que no se entendían. O sea, de acuerdo, que están muy normalizadas o que, está flaquito, es que no le gusta comer, es malcriado. O sea, como este tipo de etiquetas, no siempre es no malcriadez, es un síntoma de algo. Hay que no tampoco hipervigilar demasiado, pero tratar un poco de tener como esta cercanía, ¿no? Y si sabes que hay alguien que pueda tener anorexia, sé que también afecta también ponernos límites, o sea, como hasta dónde puedo llegar yo como tu amigo, como tu amiga, como tu mami, como tu papi. Es bien difícil. Es muy difícil, pero también un poco el tratar de hacerles comer nunca va a ser la opción, ¿no? No, y es buscar ayuda de otras fuentes, de otras formas, porque a la final todo el mundo intenta que coman. Exacto. O sea, todo el mundo si come va a estar bien. Y no es por ahí, o sea, nunca funciona. Y ahí entra un poco el tema de la anorexia típica, que no es la famosa anorexia nerviosa, que justamente es la que hablamos ahora. Entonces hay un poco que chequear esto para poder. Y yo creo que aquí es, o sea, sobre todo en este capítulo, como es brindar esta información valiosa que no se habla mucho, porque como sabemos, se enfoca todo el mundo en la comida y en el peso. Y realmente esos solo son pequeños factores. O sea, como pudimos escuchar en este episodio, realmente, Nao, muchísimas gracias. Creo que es un capítulo donde le llenas a la gente de información importante que no se habla y que muchas veces incluso en la literatura no se encuentra, a menos que entres a el libro de psicología de trastornos alimenticios, o sea, y para tratamiento, que no es fácil encontrar. Entonces, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Si conocen a alguien a que puedan mandar este capítulo, familiares de personas que viven trastornos alimenticios, personas que sienten que tal vez podrían estar viviendo esto, compártanlo. Es algo muy importante porque al final algo que nos olvidamos de mencionar es el trastorno más mortal. La gente se muere de esto. O sea, es el trastorno mental más grave. De los mortales literal de consumo de sustancias. Ajá. Entonces, muchísimas gracias, Nao, por este episodio. Dani. Gracias a todas las personas que nos escucharon y esperamos que este podcast haya sido de mucha información. Y si es que tienen cualquier pregunta, cualquier retroalimentación, nos pueden escribir a Abramos la Mente en Instagram. Y Nao es nuestra especialista, puede trabajar con ustedes. Cualquier pregunta que tengan, estamos siempre abiertos. Gracias.